La entrevista El Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, abogado y político. Manuel, buenos días, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón. El placer es mío aquí con Jacqueline también. Buenos días, doctor. Mucho gusto que esté con bueno. nosotros. Sí, hombre, sí, hacía un tiempo que no venía, pero Sí. aquí estoy, como el ave fénix. Está buena esa. Doctor, vamos a comenzar hablando. Usted apoyó al candidato Luis Abinader. La semana pasada se produjo una coalición encabezada por el PRM, PRCC, Juntos Podemos. Ha habido opiniones a favor y en contra. El gobierno dice que es una mezcla de maco con cacato. La propia secretaria general Carolina Mejía cuestionó, Luis Abinader explicó, en fin. ¿Qué opinas tú acerca de las alianzas a esos niveles? Mira, las alianzas son convenientes en política, porque se trata de sumar fuerzas. Y nunca he visto una alianza para restar fuerzas, no para sumar. Aunque a veces hay sumas que restan, pero en este caso yo creo que la sumatoria va a ser favorable. Esa es una alianza que se ha hecho, según han explicado, yo no participé, ustedes saben que yo no tengo partido político, pero por lo que he leído, hay dos tipos de alianza. Hay la alianza, yo diría, táctica y otra alianza estratégica. De lo que se trata ¿Cuál ahora... es la diferencia, doctor? Porque bueno, la diferencia es que una es, diríamos, conceptual, una es, si se quiere, ideológica, una es programática y la otra es puramente efímera. Es el caso de la alianza que se ha hecho ahora. Efímera será entonces. Efímera. Esa es una alianza pura y simplemente para lograr que el Congreso tenga una representación de todas las fuerzas políticas del país, lo cual a mí me parece muy bien. Porque lo que hemos criticado ahora, hoy en día, es que el Congreso es un sello de goma. Fíjense ustedes, el Senado de la República, hay 28, 30 senadores que estuvieron en el PLD antes, ahora creo que hay 6 que son responden a la línea del doctor Leonel Fernández, y quedan 24 todavía de Danilo Medina, una mayoría abrumadora. Entonces, si vamos a repetir eso mismo, de nada valdría tener la presidencia de la República si vamos a tener un Congreso hostil que lo que va a hacer es evitar que el gobierno logre las mejoras que se propone hacer. Es decir, que las dos cosas son malas, doctor, hay que aclarar. Sí, las dos Tanto cosas. que el partido de gobierno tenga su congreso del mismo partido y que le apruebe todo, como que sea lo contrario, que sea del opositor que le niegue todo. Claro. Aquí se dio un caso, por ejemplo, le puedo citar, por ejemplo, el caso de Madrigal. El caso de Madrigal en el gobierno de Jorge Blanco. Jorge Blanco, ese era un contrato, y tú eres ingeniero y sabes muy bien, era un contrato de 125 millones con 25 millones de regalo. Y el Congreso no lo aprobó. ¿Por qué no lo aprobó? Porque era un Congreso hostil a Jorge Blanco. Exacto. Se unió Jacobo con Balaguer y boicotearon en la Cámara de Diputados el contrato. Un contrato que hubiera sido bueno para el país y para el Distrito Nacional. Hoy en día se está hablando de Madrigal, 40 años después se habla de Madrigal. Se va a hacer tarde o temprano. Tarde o temprano va a hacer. Entonces, y va a costar una infinidad de dinero. Eso hubiera costado 125 millones de dólares. No 100, porque si 25 eran de No, donación. eran 125 de préstamo más 25. Más 25, eran 150 ok. millones del proyecto. 150 Entonces, millones. fíjense lo dañino que es un gobierno, un Congreso hostil, como también es un Congreso sello de goma como este. Ahí se aprueban las cosas. Miren, por ejemplo, ahora mismo el Congreso Nacional, el Senado de la República, acaba de aprobar un proyecto de ley que pretende enmendar gastos inconstitucionales que ha hecho el Poder Ejecutivo, violentando la ley del presupuesto. Y quieren con una ley justificar eso, una ley que modifique el actual presupuesto, que se aprobó en el Senado, en 2 lecturas consecutivas, algo que también es violatorio de la Constitución. Entonces, ese es un Congreso que resulta impertinente, un Congreso que es dañino, porque ese Congreso lo que hace es apañar todo lo que el Poder Ejecutivo haga, aunque el Poder Ejecutivo haya actuado incorrectamente. Entonces se quiere que un Congreso, como es el sistema político de la democracia representativa, dividido en poderes, en que haya un poder que sea el contrapeso del otro. Pero aquí no tenemos eso. Mira, aquí ahora mismo no tenemos ningún poder que contrapeso de nada. Mira, todos los miembros del Congreso Nacional, en su mayoría, bueno, salvo ahora, que el doctor Leonel Fernández formó tienda aparte, diríamos que ha disminuido la fuerza del PLD en el Congreso. Pero antes de eso, el PLD tenía todos los senadores, todos los diputados.
los jueces fueron nombrados por el PLD. Entonces, los tres poderes en manos de una sola persona, porque el presidente Danilo Medina fue el que dirigió todo ese proceso. Claro, ahora, insisto, disminuyó su fuerza. Habrá que ver cómo quedó en el poder judicial, porque en el Poder Ejecutivo sabemos que lo tiene él, y el Legislativo ahora se ha dividido, ¿verdad? Diríamos, en gran medida con la salida del doctor Leonel Fernández. Pero el país no puede seguir siendo la dependencia de una sola persona, de un solo partido. Ahora, doctor, lo que el país no puede, además de todo eso que usted dice, es que los políticos sigan haciendo la política de la forma en que lo han estado haciendo. Definitivamente. ¿Por qué, doctor? Porque vemos el mismo panorama de siempre, el transfugismo, la compra de cédula, y me paro ahí, en esas dos prácticas tan irritantes que dio lugar a que se acelerara, después de que tenía años dormida el proyecto de ley de partidos y de garantías electorales, que a la luz de la aplicación ha traído muchísimos problemas más que beneficios. Usted que ha organizado procesos y nadie cuestiona su honestidad, pero sufrió lo que es enfrentarse a un partido y el deseo de querer hacer las cosas bien y la resistencia de su misma gente. Entonces, doctor, ¿cuál es la enseñanza y cómo vamos a cambiar esto? Mira, yo creo que en la medida en que vayan surgiendo gobiernos que tengan la intención y realicen gobiernos honestos, decentes, en esa medida irá de arriba hacia abajo estableciéndose un modo diferente de activismo político en la República Dominicana. Lo que pasa es, mira, tú no le puedes pedir al policía de tránsito de la esquina que no picotee si él ve que el coronel está picoteando, y el coronel ve que el general está picoteando, y el general ve que el presidente de la República está metido en un madrigal, en una Catalina, en una cosa rara. Es así, el ejemplo es el que definitivamente va a determinar un cambio en el comportamiento de los políticos dominicanos. Por eso tiene que comenzar arriba, no abajo, porque el ejemplo no es de abajo, el ejemplo es de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que decir a los presidentes, a los gobiernos? Entonces, todos los presidentes que hemos tenido tienen algo que cojean, porque esa práctica es vieja y yo no recuerdo ninguna excepción de que no se haya hecho en algún periodo de gobierno. Entonces, lo que tú acabas de decir es correcto. Todos han tenido defectos. Nadie ha pretendido que ningún presidente ha sido correcto. El mismo Juan Bosch lo tomaron a los 7 meses, a Espaillat lo tomaron a los 7 meses también. Y no es porque no tuvieron sus defectos, porque Juan Bosch cometió muchísima torpeza también. La primera de ellas fue que dejó a los trujillistas gobernando el país. Por eso mismo lo tumbaron. Entonces, pero en la medida en que el pueblo le exija a esos gobernantes. Que el pueblo le exija. Pero hay que tener derecho al voto. Pero es que el pueblo tiene que votar por gente decente. Un solo hombre, doctor, a veces la cosa no es... No es un solo hombre. Por eso yo te digo que tiene que haber un contrapeso en los poderes del Estado. El presidente dirige el Poder Ejecutivo, pero el Congreso, que es el controlador del Ejecutivo. Mira, el sistema constitucional nuestro es casi perfecto. El presidente de la República no puede salir del país por más de 15 días si no le da un permiso el Poder Legislativo. No puede nombrar un diplomático si no se lo aprueba el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso no ha hecho su papel. Mira, aquí en días pasados yo vi un programa, creo que de Nuria Piera, ¿no? O de Alicia Ortega, no recuerdo, yo lo veo todo, pero no recuerdo cuál, donde se sacó un listado de los supuestos cónsules o vicecónsules y miembros de los consulados dominicanos en el extranjero. Y eso es una vergüenza. El 10% está en funciones, el otro vive aquí en el país, cobrando sin... Entonces, ¿y para qué hay un ministro de Relaciones Exteriores? Pero para que hay un presidente que nombre a esa gente. Y el Congreso, ¿qué dice el Congreso? Porque el Congreso debe de verificar y decir, hey, eso no van esos nombramientos. Entonces, eso es lo que pasa, que no hay contrapeso. Entonces, ya ahora, ojalá que el sistema produzca un cambio y que haya un presidente de la República y un Congreso que no le sea hostil, pero que tampoco sea un sello de goma, que apruebe lo que racionalmente se debe aprobar y lo que le convenga al país. Yo le puse a usted el caso de Madrigal, señor. Eso es una vergüenza, eso no lo cree nadie. Pero así pasó en la República Dominicana, todo porque Jacobo no le convenía, ni a Balaguer tampoco.
Pero no le convenía porque él iba a favorecer la imagen del otro. Entonces ahí ese es un problema también. Es que tú no puedes actuar porque una obra pública Pero vaya a favorecer a por otro, eso tú es que negarte a digo que hacerla. es un cambio más allá, es el ser humano, es el político, es la forma. Porque hay proyectos buenos que favorecerían al presidente y al partido. Ah, no, pero si le favorece a ese, aunque favorezca al país, vamos a ponerlo. Entonces no puede ser así tampoco. Lo que pasa es que la medida debe de ser el bien común, el bien Ajá. general. Esa obra le conviene al país. Bueno, pues vamos a aprobarla, aunque el otro resulte beneficiado, porque siempre alguien se beneficia de algo. ¿Entiendes? Ahora, el daño es peor para el que se opone. Mira, no debo hablar de los difuntos y de los muertos, etcétera, pero uno no sabe hasta qué punto la derrota de Magluta tuvo que ver con Madrigal. Uno no sabe eso, porque eso fue un gancho de Balaguer. Balaguer le dijo a Jorge Blanco que iba a apoyar eso en la Cámara de Diputados, y Jorge Blanco fue a la Cámara de Diputados. El único presidente que defendió un proyecto al Congreso fue Jorge Blanco, y fue personalmente, yo lo acompañé, y fue a defender ese proyecto en la Cámara de Diputados. Y Balaguer le había dicho que sí, que lo iba a apoyar. Cuando salimos de ahí, Balaguer bajó la línea y votaron en contra de los reformistas. Caonabo Javier Castillo era el vocero. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Entonces, y el otro era mi buen amigo, Tomás Hernández Alberto, que era el vocero de la Cámara de Diputados de Jacobo. Entre Tomás Hernández Alberto y Caonabo Javier Castillo hicieron que fracasara Madrigal. Claro, obedeciendo órdenes de Balaguer y de Jacobo. Entonces así no se puede. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de funcionamiento. Pero no tampoco se pueden aprobar todos los empréstitos. Ah, no, los empréstitos eso hay que verlo, eso es otra cosa. Pero fíjate tú que Ahora aquí... bien, por ejemplo, hay uno de 400 millones de dólares que es para estudios en las EDES, un país donde se han hecho tantos estudios. No, ya pero es peor. Ese proyecto está contemplado en el Congreso para extensión de la red eléctrica y fue presentado ahora para un estudio del sistema. Exacto. Es decir, que le cambiaron el objeto. Eso no puede pasar en el Congreso Nacional. Exactamente. Porque ese no es el que está aprobado en el Congreso Nacional, en el presupuesto nacional. Claro, ¿qué pasa? Que si tú dices que es para mejoramiento de las redes, tú tienes que ejecutar eso con redes. Si tú dices que es para estudiar, ese dinero se queda ahí, tú lo usas en la campaña. Apoyo presupuestario. O apoyo presupuestario. Con tu permiso, Manuel Esquea y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Volvemos, tenemos muchos temas de interés con el doctor Emanuel Esquea Guerrero. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Emanuel Esquea Guerrero, un prestigioso abogado y político de larga data, de años de militancia en la política dominicana. Y doctor, hemos visto algunas entrevistas suyas en los medios que a usted, a pesar de no estar perteneciendo oficialmente a ningún partido, no es ajeno al acontecer político dominicano, ni a quedarse indiferente tampoco. Hay un movimiento Conciencia Nacional del cual usted forma parte. Correcto. ¿Qué usted pretende aportar con Conciencia Nacional? ¿Y cómo es que funciona? Mira, nosotros, un grupo de amigos, yo llamo los viejitos, decidimos reunirnos hace un par de años preocupados por el problema nacional, sobre todo el problema político. Y hace un año que lanzamos ya un movimiento que se llama Conciencia Nacional, como tú señalas. Ese movimiento, primero, no tiene candidatos, ni tiene partidos políticos preferidos, ni somos un partido político, ni andamos buscando nada, ni queremos puestos, ni somos candidatos. Simplemente nosotros hemos visto que por el derrotero que iba a la política dominicana, se planteaba algo que ya felizmente ha cambiado, pero se planteaba la continuidad del PLD en el poder. Y si la oposición no se unificaba, como de hecho aparentemente ahora se está unificando, no era posible luchar contra los candidatos gubernamentales con el presupuesto en su favor, con todo. Imagínate tú cuánto gastó el candidato del gobierno durante 40 días de campaña. Eso fue una barbaridad. Entonces, con un gobierno inescrupuloso y con el manejo del presupuesto nacional como lo hace este gobierno, era difícil ganarle a los candidatos del gobierno. Entonces nosotros auspiciábamos que la oposición se unificara. Las cosas han venido desarrollándose mejor de lo que nosotros pensábamos, porque resulta que yo era uno de los que decía que el PLD nunca se iba a dividir.
por un asunto, yo decía, bueno, un partido de esa raigambre y de ese tiempo ya de fundado, con una inspiración de Juan Bosch, difícilmente se divida y van a resolver sus problemas adentro, en casa, como dicen. Pero felizmente, digo yo, para la democracia del país, el PLD se ha dividido. Y la fuerza que se ha llevado el presidente Fernández es importante. ¿Usted piensa que eso ayuda a la democracia, a la división del PLD? Yo entiendo que sí, por una sencilla razón, porque eso facilita el trance, eso facilita el cambio. Entonces, la división de un partido como tal pero no el es cambio buena. entonces era para el PRM, porque en el momento que usted lo concibió estaban dos partidos, Sí, el PRM sí, con el candidato que resultó ser Luis Abinader sí, y el PLD. correcto. Entonces usted apoya al PRM. nosotros entendíamos, si yo estoy apoyando a Luis Abinader, no al PRM, no a Luis Abinader, porque yo no tengo partido. Entonces yo apoyo a un candidato y la Conciencia Nacional apoya a ese candidato y lo que significa de la unidad de la oposición. Nosotros pretendíamos y queríamos la unidad de la oposición. Entonces todo lo que sea unidad de la oposición, nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien, nosotros entendemos que no es conveniente para la democracia la división de un partido. Nosotros no ocupamos ni pretendemos, pero si se dividen, se dividen. No fue a instancia de ningún opositor que Leonel Fernández fue del PLD. ¿La Fue un división del asunto PRD interno. favoreció la democracia? Sí, Es decir, cuando se dividió el PRD, que salió, se quedó un pedazo del PRD y otra parte fue PRM. Perdón, tú confundiste, me mezclaste las dos cosas ahora. No. Es que si la división del PRD también favoreció la democracia, es mi pregunta. En ese momento entiendo yo que no. ¿Por qué? Porque el PRD se dividió en ese momento para apoyar al gobierno de turno. Es decir, la oposición se sumó al gobierno, un paso negativo. Entonces, ahora parte del gobierno viene a la oposición, un paso positivo para la democracia. Mira, la democracia, siempre que la oposición aumente, es conveniente. Por eso se llama oposición. Ahora, cuando la oposición se va al gobierno... Por el contrapeso, usted dice. Exactamente, por el contrapeso, por eso mismo. Entonces, Emanuel, pero hemos visto, ayer vimos al presidente de la República ya lanzado a campaña. Si bien Abinader, las encuestas lo muestran bien posicionado, pero es todo un gobierno que se va a tirar a la campaña y lo hizo ayer. Es el presidente, son los funcionarios, más todos los recursos. Es decir, eso coloca a la oposición en una situación de que es una planadora lo que le viene arriba. eso coloca a la Porque oposición... si en la primaria contra sus propios candidatos usaron todos esos recursos, ¿qué no será en mayo o en febrero? Sí, eso lo que hace es que concientiza más la oposición de la necesidad de trabajar cada día más. Pero mira, te voy a decir una cosa. Llega un momento, decía Napoleón, que cuando a una idea le llega su momento, no hay bala que la detenga. El gobierno podrá gastar todo el dinero que quiera, pero no va a poder, porque no es lo mismo. Antes el gobierno aprobaba todo lo que quería en el Congreso, ahora no le vamos a aprobar esos préstamos. El Congreso no le va a aprobar esos préstamos, él no va a tener dinero para eso. Él va a quebrar el país, claro, lo va a dejar en la inopia, pero no va a tener dinero que tenía antes. Entonces, ese es un detalle, pero hay otro detalle muy importante. Yo siempre me recuerdo de la guerra de las cocas. No de la coca del narcotráfico, de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola. La Pepsi-Cola gastó todo el dinero del mundo para que le traer Coca-Cola y nunca la alcanzó. De manera que a veces el dinero no es, si tú tienes un mal producto como el que tiene el gobierno, eso no pasa. Y el gobierno tiene un muy mal candidato. Es más, yo dije los otros días que si yo fuera Dani lo hubiera cambiar ese candidato. Muy malo, no arranca. Tú decías que hoy salió Danilo apoyando la campaña y sumándose a la campaña. Y a mí se me ocurrió de esas cosas mías que a veces cuando leo las noticias me viene una idea y la pongo en un tweet, porque a mí para que no me intervenga en el teléfono yo digo todo lo que pienso en el tweet. Sí. No hay que intervenirme ya. Y yo puse, dice que hay un refrán que dice que un manco y un tuerto no llegan lejos. Tú pusiste un tuit muy bueno hoy hablando de un helipuerto y de una Sí. autopista, de un hotel, de una... Oh, pero te lo puedo decir convivencia. Yo dije, el Banco de Reserva le vendió el hotel a precio de vaca muerta, se lo financió. Obra Pública hace la carretera y ahora Autoridad Aeroportuaria va a hacer un helipuerto. Y usted quiere ser presidente de la República. ¿A quién me está refiriendo? Adivina, adivinador. Al candidato oficialista, que tiene un hotel en Barahona,
que se lo compró el Banco Reserva, que el Banco Reserva se lo financió, que está haciendo toda la carretera hasta llegar a Pedernales, que lo he visto yo, porque yo voy a Pedernales con frecuencia, tengo un proceso legal allá, judicial, y ahora le van a hacer un helipuerto. ¿Quién tiene helicóptero en Barahona? Para que él le alquile el helicóptero a los míos funcionarios, que lo alquila siempre, porque ahora los funcionarios no se mueven sin un helicóptero. Ay, Pero el helicóptero del Estado. ¿Cómo va a ser? Oh, pero por favor, mi amor, yo ando el país entero. Yo ando el país entero. Es más, hasta funcionarios que decían que no querían saber de gastos, ahora en helicóptero. Yo me reí los otros días, me hablaron de alguien ligado al campo y cosas que andaban en helicóptero. Entonces, yo dije que ese candidato del gobierno tenía que convencerme a mí de que él era un buen gerente. Que él tenía que decirme cuántas empresas tiene, cuántas formó en el gobierno, cuáles esas empresas negocian con el gobierno y cuáles todavía le están negociando con el gobierno y cuáles han hecho obra en el gobierno en el momento que él era ministro de Obra Pública. Él tiene que aclararme eso. A mí tiene que aclarármelo. Ahora, después. Ahora tenemos la información pública. Eso deriva de acceso a la información pública. Uno consigue todos los datos. Si no lo quieren dar, lo buscaremos. Y habrá que rendir cuenta de todo eso, porque aquí llegó el momento de rendir cuenta ya. O por lo menos la opinión pública le pedirá cuenta. Si es que los mecanismos... Manuel, ¿tú legales tienes no. alguna posición con el voto automatizado? Yo creo que ese voto automatizado no resultó en la primaria pasada. Y creo que ese voto automatizado no es lo más conveniente. Te voy a decir por dos razones. Primero, porque se demostró su inefectividad. Y segundo, porque es costoso. Alguien me dirá, bueno, ya compramos los equipos. No dimos de los comprados. Porque faltan más equipos. Entonces vamos a seguir metiendo dinero en un barril sin fondo. Dinero bueno en dinero malo. Mira, este es un país muy pretencioso. Aquí todo el mundo quiere tener una jipeta del año y una Mercedes-Benz y una gran mansión y andar condiciones que no puede. Yo vivo en un edificio de apartamento y me resulta curioso que yo veo gente que tienen excelentes carros nuevecitos, parqueados a aire, sol y terreno, como dicen. Entonces, yo creo que nosotros debemos de pensar en lo que somos un país subdesarrollado, porque no somos un país pobre, somos, como dicen, un país pobre, rico, mal administrado, pero estamos en el ranking de los países subdesarrollados y debemos de tener un país, aquí los gastos deben de ser así. Mira, aquí cada ministro que llega se compra una jipeta nueva. Ay, sí. Cada vez que un organismo colegiado toma posesión, compra 10 jipetas nuevas. Los otros días me enteré yo, porque me lo dijo un dealer ahí, que Cancillería compró 10 jipetas nuevas. Ahora, acotándose a la paloma. Ahí salió un tuit de que la presidencia tenía 40 jipetas reservadas para la campaña. Recuerdo yo que cuando el presidente de la Junta Central Electoral pasada, no este que está ahora, pasada, tomó posesión, los jueces eran, creo que 5, compró 5 jipetas una vez. Roberto Rosario. Sí, compró 5 jipetas nuevas ahí en 5 o 6 o 7, no recuerdo cuánto, pero montó a todo el mundo en jipetas nuevas. Y yo me pregunto, ven acá, pero la vida útil de un vehículo es por lo menos 5 años. No, por lo menos no, debe ser 15 años, doctor, o qué sé yo. Digo, pero por lo menos 5, máximo 15, por lo menos 5 años. Está bien que un ministro diga, bueno, ese vehículo tiene 5 años, ya está medio gastado, me va a dejar en la carretera, vamos a cambiar. Pero aquí lo cambian al año. Oye. Y usted sabe que cambia también la imagen de la institución. De una vez se inventan un logo nuevo. No, y se inventa un cambio de imagen, como tú dices. Señores, pero el Banco de Reserva cambió en 15 años, ha cambiado 2 veces la imagen. El banco más exitoso del país, que no tiene necesidad de hacer campaña. El Banco de Reserva no tiene que promoverse, inclusive. No tiene que hacer competencia, pues, tiene todos los fondos públicos ahí. Todos los sueldos públicos se pagan por el Banco de Reserva. Entonces, sin embargo, cambió de imagen 2 veces. Hay que decir la verdad, que una vez la cambió en el gobierno de Hipólito y otra la cambió ahora, siendo justo. Pero no debió de haberlo hecho. Doctor, finalmente, creo que nos quedan pocos minutos. Mire, ese es mi banco, yo no tengo nada contra ese banco, ese es mi banco. Y es muy buen banco, sí. además. Doctor, el abogado, el doctor Leonel Fernández... Digo uno de ellos, porque hay que decir la verdad. Sí, según su criterio como abogado, ¿puede ser candidato presidencial? Sí, mira, sobre el asunto del derecho al sufragio, que tiene una variable que es el derecho a ser elegible,
yo tengo una posición muy radical, muy absoluta. Nada puede impedir que un ciudadano sea candidato a la presidencia de la República, salvo la Constitución. Y la Constitución establece bien claro cuáles son las condiciones. Fuera de ahí, ninguna otra condición puede establecerse ni por ley, ni reglamento, ni nada que se parezca. Esa es mi posición. Ahora, hay quienes dicen que la ley puede limitar eso, yo insisto en que no. Alguien me dice, pero tú no di que eres adversario del PLD y de Leonel Fernández. Pero ¿Por qué tú quieres que sea? cosa. Son dos cosas diferentes. Porque Claro. ese es su derecho. Yo no puedo negar el derecho a alguien porque no me caiga bien o porque no sea mi compañero diríamos, de ideal. Entonces, no, eso es su derecho. Pero el mío derecho tiene la hermana del presidente Danilo Medina también, que perdió en San Juan a la candidatura a senador. Ella puede irse por otro partido. Es decir, también los candidatos a senadores y diputados pueden También. postularse. En mi criterio, todo el mundo. Es que ese es un derecho que está hecho para beneficio de la persona humana. Mira, Peña Gómez tenía un eslogan muy bonito que decía, primero la gente. Yo oigo gente ahora aquí que antes hablaba primero la gente y que cuando hablaban, inclusive hablaron de la Constitución esa, porque el gran logro de esa Constitución del año 2010, que yo siempre estuve en contra, para mí esa Constitución es apócrifa. Porque el Congreso en ese momento no tenía facultad para hacer una nueva Constitución, sino reformar, hicieron una nueva. Pero está ahí, y no es lo que yo diga, sino lo que está, y eso es un fait accompli, que yo no puedo impugnar. Pero de todas maneras, los que en su momento se vanagloriaban del éxito de esa Constitución, decían que esa Constitución fue hecha para la gente, para el hombre, y que ahí estaban los derechos individuales que nunca habían estado en otra Constitución, y que ese es un Estado social y democrático de derechos, y ahora resulta que no quieren reconocer que un dominicano tiene derecho a aspirar. El caso de Ramfi Trujillo es diferente, porque es la misma Constitución que dice que él tiene una limitante. Entonces, si la Constitución lo dice, bueno, pues la Constitución es la medida de la acción y de la excepción. Emanuel, muchísimas gracias por Gracias a tu participación, ustedes. que no será Gracias. te tendremos pronto. Espero que no me tiren el olvido de nuevo. No. De ninguna manera. Gracias, Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.